Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, bendiciones. Una vez más nos estamos aquí encontrando con el favor y por la misericordia de Dios en nuestro tiempo de intimidad. Le habla su amigo, servidor, el pastor Nelson Chávez, y para mí siempre será un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentre en el tiempo que usted dispone para el íntimo de este precioso y hermoso día que Dios creó. Hoy vamos a entrar en el íntimo número 104 del libro que Dios nos ha permitido venir estudiando en todos estos ya más de 100 devocionales que hemos revisado, y que yo estoy seguro que como cada tiempo íntimo con Dios va a haber una palabra y va a haber un consejo sabio de parte del Señor para con nosotros. Así que si está con su corazón dispuesto, yo le aseguro que Dios va a traer un consuelo, una palabra de poder, de unción, que sé que va a bendecir su vida. Consagramos a Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo de intimidad, por el día de hoy, por la vida, por permitirnos llegar hasta donde tú estás en el trono a través de esta oración, y darte a ti, Señor, la mejor ofrenda, la mejor alabanza y la mejor adoración. Yo oro por la vida de cada persona que me ve, que me escucha y que está en sintonía de TR Channel o de la emisora TR Radio y está siguiendo cada día este pensamiento, esta reflexión y estas palabras que sé le van a servir de mucha ayuda, de mucha bendición, y los van a llevar a un nivel mayor de relación y comunicación con Dios. Bendigo, Señor, la vida de cada persona que está a esta hora conectado, y te pido que traigas un tiempo de refrigerio con la palabra de hoy en Cristo Jesús. Amén. El íntimo número 104 es la frase que dice: eternidad es vivir sin acabar de vivir. Eternidad es vivir sin acabar de vivir. Muchas personas tienen como cierta expectativa, voy a llamarlo así, en torno a todo lo que tiene que ver con intimidad. Algunas personas piensan acerca de qué es la eternidad y cómo es la eternidad. En la Biblia, la palabra eternidad es la palabra zoe, mientras que tiempo es cronos, eternidad es la palabra zoe. Esta palabra que de por sí me parece hermosa, me parece agradable, y lo que significa, porque la Biblia dice que Dios habita en la eternidad, o sea, Dios habita en zoe, no en el cronos, sino en la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, pues vamos, ¿quién no quiere vivir eternamente? Y la pregunta es, y en este íntimo, la frase que quise trazar cuando la escribí: eternidad es vivir sin acabar de vivir. Es decir, que cuando entramos en un estado eterno, nunca dejaremos de existir. ¿Sabe que mucha gente tiene ciertos conflictos con la existencia? Porque algunos han pensado y han dicho que cuando una persona muere, ahí acaba todo. Bíblicamente, con la muerte no se acaba todo. Con la muerte acaba nuestra existencia en este sistema de cosas, pero el alma y el espíritu que es la vida, vuelve a Dios que lo dio, pero el alma es eterna. El alma como tal no desaparece, ni la muerte se convierte en la aniquilación del alma. Eso se llama eternidad. La famosa bebida o la pretendida fuente de la eternidad que se menciona en tantos cuentos y películas de ficción y de aventuras narran la historia de conquistadores y expedicionarios que recorren el mundo buscando con afán el misterioso tesoro. Pero no hay necesidad de ir tan lejos. Ese tesoro está en ti. Yo recuerdo que mucha gente, y en muchas películas que por lo menos yo he visto, se habla del elixir de la juventud, que cuando llegan a una fuente y beben ese líquido que hay en esa fuente,
no mueren de ahí para adelante y son perpetuamente eternos. Y como que mucha gente se pregunta, oiga, ¿sería ideal que existiera ese lugar? Y sería ideal encontrar esa bebida para podérsela tomar y evitarse todo lo que puede venir. Déjeme decirle que esa eternidad sí existe, pero no le estoy hablando de una fuente de agua que está por allá en lo más recóndito de una selva, ni le estoy hablando de un laboratorio químico que la construyó. No, la eternidad sí existe y es categórico lo que le estoy diciendo. Esa eternidad está en ti. Dios, un día cuando se hizo a la idea de crearnos, la Biblia dice que Él nos dio su imagen y su semejanza. En muchos aspectos somos su imagen y en muchos aspectos somos su semejanza. Uno tiene que ver con el aspecto físico y otro tiene que ver con la esencia de quien creó. Cuando la Biblia dice que Dios nos dio su imagen y su semejanza, la Biblia está diciendo que Dios puso su esencia en nosotros. Ahora, si Dios es eterno y puso su esencia en nosotros, entonces Dios puso eternidad en nosotros. Pastor, pero si Dios puso eternidad en nosotros, ¿por qué morimos? Porque lo que muere es la materia, lo que muere es la parte física. Le voy a poner un ejemplo claro. Jesús murió, literalmente murió. Jesús cuando va a la cruz, no fue que sufrió un shock y se quedó dormido y después se despertó en la tumba después de 2 días, 3 días. No. Jesús literalmente murió. Pero ¿por qué al tercer día resucita? Porque lo que se eliminó de Jesús y lo que murió de Jesús fue el cuerpo que Él tomó cuando se hizo carne. Pero su espíritu y su alma estaban vivas porque la Biblia dice que Él, después de que murió, bajó a las profundidades del abismo. Y un muerto no baja, tiene que estar vivo para bajar. Cuando resucita, es el mismo Jesús que murió el que resucita, pero resucitó con un cuerpo glorificado. Nosotros mismos vamos a pasar ese proceso según la Biblia. La Biblia dice que los que hayan muerto en Cristo, antes de que Jesucristo venga por su iglesia, los que estén vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, es mi esperanza y creo que es la suya, estar vivos. Pablo también tenía esa esperanza hace 2000 años, que los que estemos vivos seremos transformados. Pero la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, no van a resucitar con el mismo cuerpo enfermo, canceroso o lleno de enfermedades con el que murieron. No, van a resucitar con un cuerpo glorificado. O sea, que lo mismo que pasó a Jesús cuando muere y resucita, es lo mismo que va a pasar con los cristianos que hayan muerto, porque resucitarán con un cuerpo glorificado. Ahí está la eternidad. Cuando Dios nos dio su esencia, por lógica, su eternidad también fue transmitida, lo que le acabo de explicar. Nuestra alma no muere. Esa es la evidencia palpable de la eternidad que reposa en nuestro ser. Por eso la Biblia dice que no le tengamos miedo al que pueda dañar el cuerpo, sino que le tengamos temor o cuidado más que miedo, cuidado al que pueda dañar el alma y el espíritu. Porque si daña el alma, no la destruye, pero sí la condena por la eternidad. Si toca el cuerpo, igual este cuerpo va a ser restaurado, este cuerpo va a ser resucitado y va a ser glorificado en un cuerpo completamente libre y en un cuerpo completamente sano. Pero el alma no se destruye el cuerpo. Entonces, esto es bien importante. O sea, ¿cuál es la evidencia que yo tengo de que hay eternidad en mí? Tu alma, esa alma que Dios creó, esa alma que Dios diseñó, esa alma donde están las emociones sentadas, esa es la evidencia más grande de que Dios puso eternidad en ti. Aunque el pecado entró en nosotros y produjo muerte física como espiritual, nuestra alma en Dios es eterna. Cuando Cristo habló acerca de la historia del mendigo y de Lázaro, es una de las historias más interesantes que yo he notado, porque Jesús habló de que los dos murieron.
el rico orgulloso y el mendigo que no te da nada. Pero el rico fue al infierno, al Hades, al Seol, mientras que el mendigo fue al seno de Abraham, al paraíso. Note usted que aunque murieron físicamente, Jesús sigue hablando de la existencia de los dos. O sea que la muerte no los aniquiló. O sea que la eternidad que había tanto en el rico como en Lázaro se manifestaron más adelante. Ahora, cuando ellos pasan al estado eterno, uno en el Hades y otro en el paraíso, dice la Biblia que se vieron. Y dice la Biblia que el rico reconoció a Lázaro y le pedía a Lázaro que le regalara un poquito de agua para saciar la sed que estaba sintiendo en el infierno. ¿De qué le habla a usted esto que le estoy hablando? De que en tu vida y en la mía hay una eternidad. Mira esto. Nuestra alma en Dios es eterna. En Dios no existe la muerte eterna, porque todo lo que creó en lo espiritual o en la espiritualidad del hombre permanecerá en él o lejos de él. Interesante esto. Pero existirá. ¿Cómo así, pastor? Todos los seres humanos van a existir por la eternidad. Unos cerca a Dios y otros distantes de Dios en una condenación. Queridos, este tema de la eternidad es algo que usted y yo tenemos que entender. Y este tema de la eternidad, de este devocional, yo sé que mucha gente dice, pastor, es que estoy un poco como enredado con esto de la eternidad. La eternidad de Dios está en tu vida y está en la mía. Es más, el Espíritu Santo, que es eterno, cuando viene a mi vida, se conecta con mi espíritu. Eternidad con eternidad. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Lo entendió? Ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos. No dice que puso eternidad en la carne, no dice que puso eternidad en el cuerpo. Por eso este cuerpo será destruido y un nuevo cuerpo habrá para nuestra eternidad. Vamos a hacer el decreto en este día. En el nombre de Jesús yo decreto que la eternidad de Dios esté presente en tu vida. Que lo que hagas en la tierra y en tu vida tenga un efecto eterno para Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este decreto te da una idea grande, y es que sí importa lo que hacemos en esta tierra. Importa lo que hacemos en esta tierra, porque mucho de lo que hacemos en esta tierra pasará con usted y conmigo a una eternidad. Deseo que Dios bendiga tu vida, deseo que Dios bendiga tu casa, y deseo sobre todo que tengas ese entendimiento amplio de lo que es el poder de la eternidad en Dios. Te declaro el mejor tiempo de Dios sobre tu cabeza, sobre tu casa. Vamos para adelante por lo mejor. Bendiciones. Chao.